Fernand, Moraima y Juan Carlos. Bueno, y mientras Moraima esta mañana trae su atuendo de verano. De verano, aquí está mi atuendo. Pues yo traje la primera t-shirt que encontré. Me la puse. Eso fue lo primero que encontré también, tranquilo. Ah, ok. Y yo pues tengo aquí en el pecho la cara de Ismael Rivera. Así es que... Muy bien, sí, muy bien. El sonero mayor, sí. Eso es. Bueno, y Alex de Castro dice que yo soy el sonero menor, para que tú lo sepas. Ahorita le puedes preguntar. Él? Ahorita le puedes... Sí, pues yo en algún tiempo yo canté. De verdad. Sí, pero malo, obviamente. No, que va, yo te he escuchado entonar. Te he escuchado y entonas. Bueno. La cosa es la siguiente, vamos a comer. Bueno, y tengo una noticia interesante. Yo este fin de semana estuve un tanto desconectado y me topo con esta noticia que me pareció por demás interesante. Uno de los rotativos dice: cientos marchan y oran por la Autoridad de Energía Eléctrica. Líderes religiosos encabezaron un acto ecuménico en San Juan para abogar por una solución de acuerdo con Luma. Bueno, dice que el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, hizo un llamado ayer al gobernador Pierluisi, al liderato legislativo y a los trabajadores y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica a que se sienten a dialogar en busca de una solución al conflicto que rodea la entrada de Luma Energy. El llamado es a ambas partes a entrar en diálogo para enmendar el contrato que tanta controversia ha causado. El gobernador tiene el poder para hacerlo, es la máxima figura en la política de Puerto Rico. Que se sienten a dialogar para la tranquilidad de todo Puerto Rico, expresó el líder católico, quien encabezó ayer por la tarde una marcha convocada por la Coalición Ecuménica de Puerto Rico a hora de que la empresa privada comience a operar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se ve en la foto un buen grupo de personas, sí, tal y como lo describe la noticia, cientos de personas. La caminata en la que participaron varios cientos de personas, dice, partió después de las 4 de la tarde del Pabellón de la Paz en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Hizo una parada en el Capitolio y culminó cerca de las 6 de la tarde en la Plaza Colón del Viejo San Juan. Okay, así es que ahí estuvieron también el secretario general de la Sociedad Bíblica, Heriberto Martínez, y otros líderes religiosos. Y claro está, pues Mora, nunca está de más orar, aunque aparentemente, bueno, Luma comienza mañana. Ya, no hay marcha atrás, ¿verdad? No hay marcha atrás. Yo no entiendo entonces para qué las manifestaciones, pregunto, ¿verdad? Solo pregunto. Porque ya comienzan mañana, o es que se puede tener algún acuerdo, o ellos están buscando, no sé, ciertas especificaciones en esos acuerdos. Sí, aunque en este caso, bueno, pues ellos están, ¿verdad? Aportando la cosa espiritual, ¿verdad? Que todo el mundo baje los ánimos para que no se complique más de lo que hasta ahora se ha complicado. Pero vamos a ver cómo nos va desde mañana con Luma Energy. Ya se acabó el tiempo. No, y que ahora el asunto aquí es que comienza la temporada oficial de huracanes, claro, todos los ciclones, ¿verdad? Y lo dice tu atuendo de hoy. Sí, lo dice, dice que ante el inicio de la temporada de huracanes, el gobierno se prepara para enfrentar el peor de los escenarios con un plan de emergencias actualizado que integra a las agencias, los municipios, y toma en consideración los anteriores ciclones, terremotos y la pandemia. O sea que ahora no solamente se toma en consideración los ciclones anteriores, las tormentas, sino la pandemia, los terremotos, todo lo que se une. En declaraciones, el comisionado del negociado de manejo de emergencias indicó que ahora el gobierno será más proactivo debido a las experiencias vividas en los últimos años. Siempre es importante entender que tú te preparas para lo peor, que esto tiene que ser un conjunto y un amarre junto al gobierno municipal, sus alcaldes y sus directores. Dice él que, ¿verdad? Inclusive por órdenes y regulaciones federales nos piden que adiestremos, capacitemos y pongamos al día también a toda la comunidad y la empresa privada. Muy bien, claro que sí. O sea que esto es una gesta de todos. Claro que sí. Y yo creo que adiestrar a los ciudadanos, ¿verdad? También aquellos que se rehúsan en moverse a la hora de que se les pide que se muevan, al municipio el pedido que se le hace que recojan los escombros, las escuelas que todavía no están habilitadas, que comiencen a habilitarlas. O sea, aquí hay muchos factores. Y si encima de eso no vamos a tener luz, mi mamá no tiene luz hace más de una semana. ¿En serio? ¿Más de una semana ya? Hace más de una semana ya. En Bayamón. Ajá, o sea que porque es parte de lo que le llaman el bolsillo.
Y mira, da tristeza porque son personas de mayor edad y demás. Imagínate, si nos llega a azotar una tormenta que se nos vaya la luz, los que ya no tienen luz se le unen más días. Bueno, y hablando de verdad, de cosas, ¿cómo se llama eso? Desastres naturales, fenómenos. Esta madrugada, cuando yo venía para acá, una colega de noticias se informó, a eso de las 5:25, diría yo, de la mañana, que había habido un terremoto categoría 4.2 en el área sur. Wow. Lo que me resulta extraño es que ninguno de los rotativos, a no ser que como es día de fiesta, todavía están durmiendo, ¿verdad? Pero no ninguno de los rotativos ha traído ningún detalle. Incluso hicieron alusión a unas declaraciones del alcalde de Ponce. O sea, hubo un jamaqueón fuerte, así es que para la gente del sur, nuestro abrazo, y vamos a estar bien pendientes hasta que alguna otra información o el resto de los medios siga informando lo que ha pasado en el sur. ¿Está bien? No sabía de cuántos, sí. De cuánto no sabes. 4.2. 4.2. 4.2, tú sabes, fuertecito. Así es que no sentiste nada esta mañana. No, yo no sentí nada, pero ellos allá lo sienten todo a mayor escala. Claro, sí. Claro, algunos ya están acostumbrados, otros, ¿verdad? Que no lo están aún luego de tanto tiempo. Es que yo creo que yo no podría acostumbrarme, Fernando. Terrible. Sí, uno viviría todo el tiempo con esa preocupación si tiembla la tierra. Así que un abrazo solidario y como siempre hemos dicho, Dios está en control. Claro que sí, y en cuanto nos llegue alguna información oficial, pues la compartimos acá. Seguro que sí. Bueno, don Seferino viene por ahí, vamos a compartir unas cuantas canciones bonitas a esta hora de la mañana. ¿Qué te parece, Morita? Sí, señor, vamos a escuchar canción, yo digo palabra cantada. Cantada que ministra, que lleva al alma, que te ayuda a levantarte y que te decimos, vas a tener un buen día. Claro. Escúchalo. Puerto Rico en ruta contigo a esta hora de la mañana.